Bueno, buenas noches. Hay 19 personas, no sé dónde estará el resto. Supongo que algunos creerán que realmente no hay clase o que... bueno, llegó Andrés, llegó la persona número 20. Bien. Me imagino que otros pensarán que no hay clase o estarán corriendo con sus cosas. Y pues nada, hay barrios en donde está lloviendo fuerte y se sabe qué pasa, y ya se sabe qué pasa. Ok, supongo que te refieres a que se va la luz. Ok, antes de comenzar quiero hacer un par de aclaraciones. Hoy les propuse que si querían no dieran clase para que adelantaran lo que tenían que hacer, pero al final decidimos echarlo para atrás. Quiero hacer una aclaración y es que la idea es que todos estuvieran de acuerdo, pero como se podrán haber dado cuenta, entiendo que nada más votaron como 23, por eso no se movió la clase. Dicho eso, también es cierto que a algunos no les convenía. Y la verdad yo no hubiera tenido mayor inconveniente, como hablé con una de estas personas, no hubiera tenido mayor inconveniente en dar la clase el viernes y dejarla grabada y decirle, bueno, mira, no te preocupes, vela después. Pero resulta que no sé si ustedes habrán notado, creo que la mayoría o si no todos los que están aquí, yo diría que todos los que están aquí, son bastante recurrentes, es decir, siempre están en clase. Entonces hay 23 estudiantes aquí ahora mismo, pero curiosamente el semestre son muchos más, son como 48. Entonces hay un grupo de estudiantes, hay algunos estudiantes que ya yo me he dado cuenta más o menos quiénes son, que nunca están, ¿sí? Entonces por eso estoy intentando tomar asistencia, pues porque creo que no es justo que unos entren y los otros ni siquiera vean las clases, porque yo me di cuenta cuando un estudiante no ve la clase. Dicho eso, por eso preferí mejor entonces hacerla hoy para no tener que ponerle falla a la gente que no podía estar el viernes por razones ajenas a ella. Y de esa manera tengo que ponerle la asistencia a quien toca y quien no vino hoy, no vino hoy. No sé si me están comprendiendo lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que no habría tenido problema en que algunas personas no pudieran entrar el viernes, porque sé que son personas que son puntuales, consistentes, que hacen todo, pero hay algunas que casi nunca están en clase y no hubiese querido poner la asistencia a esas personas. ¿Sí me comprenden? Entonces, si le ponía una falla al que nunca está, también tendría que ponerle una falla al que falló un único día. Y por eso fue que decidí que lo mejor era dar la clase, que era mi temor inicial. Dicho esto, vamos a comenzar. Dicho esto, vamos a comenzar. Estoy revisando aquí una cosa. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. La clase pasada estuvimos hablando hasta lo que era el paradigma hermenéutico, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Los que ya tuvieron la oportunidad de ver la clase pasada, no sé si todos lo hayan podido hacer. Estuvimos hablando de lo que era el paradigma hermenéutico. No, esto no, esto no. Si recordamos un poquito, hemos estado hablando de que en las ciencias sociales, que son nuevas, porque las ciencias sociales son unas ciencias bastante nuevas. ¿Qué quiero decir con nuevas? Bueno, quiero decir que en contraste con otras ciencias que pueden tener hasta 500 años, las ciencias sociales escasamente tendrán entre 150 y menos. Profe, no está presentando. Ok, perfecto. Profe, Dime. ¿será que le puedo pedir favor de que suba un poquito la voz? Es que la lluvia más fuerte que... Ajá. Ok, entiendo. Es la primera vez que me piden eso, ¿sabes? Pero voy a mirar a ver si es que mi micrófono está un poco bajo. Ahorita van a... Ven, hazme un favor, por favor. Cierra la puerta. ¿Por qué? Porque voy a alzar la voz. Sí, me están pidiendo que grite porque lo escuchan. Ah, no, mentira, mentira, mentira. Espérate. ¿Me escuchas mejor ahora, cielo? Cielo. Sí, señor. Ok, Sí. ok. Era que tenía el volumen de entrada un poco bajo, ¿no? Pero ya lo subí, ya lo subí. Me da risa porque en mi casa me dicen que se voy a gritar porque dicen que hablo muy duro cuando estoy dando clase. Bien, ¿qué pasa con la pantalla?
No se ve. ¿No ven lo que estoy presentando? No logran. ¿Ven ahora? Eso no. Sí, se Sí, ve. profe, ya se ve, ya se ve. ¿Ven? Bueno, ya se ve, José Sebastián. Si no se ve, pues revisa para ver. Revisa. Revisa. Entonces estaba contándoles que en las ciencias sociales son bastante nuevas, las ciencias sociales son nuevas. ¿Qué queremos decir con nuevo? Bueno, es lo mismo, ojo, no significa que sean de ayer, es lo mismo que cuando uno tiene un pantalón, digamos que uno tiene nada más 2 pantalones, entonces uno dice, ¿el viejo o el nuevo? Bueno, será nuevo en la medida en la que será más reciente que el anterior, es igual. Pero cualquiera diría, wow, pero 150 años no es nuevo. Bueno, si es nuevo, si lo comparamos con las ciencias naturales, que han de tener, por lo menos la física, las matemáticas, han de tener mínimo unos 700 años. La verdad, no sé cuántos tienen, pero han de tener mínimo 700 años, si no es que tienen más. Entonces, técnicamente las ciencias sociales son nuevas. Ahora, pongo 150 o menos, porque es que yo no puedo decirles que tienen entre 150 y 20 años, porque cada día pueden ir surgiendo nuevas ciencias. Como ustedes recordarán, al principio de la clase estábamos hablando al principio del semestre, estábamos hablando de la epistemología de la comunicación, ¿no? Voy a aprovechar para ir como mencionando unas cosas de recuerdo, teniendo en cuenta que Cielo me dijo la semana pasada que se iba a hacer un resumen y yo dije que no, pero entonces voy a ir como tomando cositas de antes, como para ir refrescándoles la memoria. Si ustedes recuerdan, cuando comenzamos el semestre, hablamos de que la epistemología de la comunicación era necesaria. ¿Y por qué era necesaria? Bueno, era necesaria porque es la epistemología la que valida las ciencias, ¿no? Es la que permite decir, esto es una ciencia, esto no es una ciencia. Y la comunicación aún está en esa lucha del estatus. Sí, Sandra Valdetarro nos dice que por el hecho de que la comunicación obviamente tiene investigaciones alrededor, por eso debería considerarse una ciencia, pero si ustedes recuerdan, hay otra gente que dice que la investigación no puede ser ciencia porque no tiene ni un objeto determinado, ni unos métodos determinados, ni unas hipótesis determinadas, ¿no? Bien. Entonces, la comunicación está en esa lucha de ser ciencia, algunos la consideramos ciencias, otros no. ¿Qué le hace falta para hacer ciencia según algunos? Bueno, que tenga un método o una metodología, depende de cómo lo quieran ver. Ustedes saben que esas palabras son complicadas y la gente a veces las entiende como les da la gana. De eso hablaba con Andrés en un audio la semana pasada justamente. Entonces, no tiene métodos, tiene método, no tiene hipótesis y no objeto de estudio. Hay gente que no considera que la comunicación es una ciencia por eso, y hay otros que consideran que sí lo es. Voy a poner aquí, no es ciencia. Estoy tratando de hacer el documento organizado para poderlos compartir. Y los que dicen que sí es ciencia, consideran que hay investigaciones que la validan, por un lado, por el otro, si tiene un objeto, de estudio, que son las más media o los medios de comunicación masivos, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto ahora? Lo estoy trayendo a colación porque si se dan cuenta, todavía con el paso del tiempo pueden ir surgiendo más y más y más ciencias, dependiendo de cómo vaya girando el mundo. Va a llegar el momento dado en que algo va a pasar en el mundo y va a tener que surgir una nueva ciencia. ¿Ustedes se acuerdan por qué surgió la sociología de segundo semestre por allá? ¿Por qué fue que surgió la sociología? ¿Alguien se acuerda? Bueno, de segundo semestre y lo repetí en la clase de positivismo. ¿Se acuerdan por qué surgió la sociología? ¿Nadie? Empezaron a estudiar el comportamiento de comunidades y sociedades.
Ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué comenzar en el siglo XIX y no comenzar 400 años antes? ¿Qué pasó en el siglo XIX para que la sociedad se convirtiera en un objeto interesante? Profe, porque ya comenzaron a haber Revolución. cambios de pensamiento por la revolución industrial. ¿Cómo, cómo, Eh, cómo, cómo? por la revolución industrial, el estilo de vida de muchas personas cambió. Sí, por la revolución. Eso causó interés en las personas. Como lo que ustedes Ok, decían sobre Túnez, comunidad y sociedad. Muchos lo que vivían en sociedad tenían un pensamiento, lo que vivían en comunidad tenían otro. Algo ok, así. muy bien, exacto, muy bien. Digamos que aparecen en el siglo XIX, aparecen las grandes sociedades. Saben que como está mencionándonos aquí el señor Frank, saben que se pasa de alguna manera de comunidad, se pasa de comunidad a sociedad, en el sentido de que ya estamos hablando de grupos más grandes. Eso da pie al surgimiento de la sociología. A lo que voy es, así como eso pasó en el 19, así puede pasar algo en los años venideros que haga necesario el surgimiento de nuevas ciencias. En ese sentido, por eso es que estoy diciendo que las ciencias sociales tienen entre 150 y menos años, porque realmente en cualquier momento puede surgir otras ciencias sociales. Otra ciencia que haga parte de las ciencias sociales. La comunicación está en el proceso de coserse para terminar convirtiéndose definitivamente en una ciencia social. Es un proceso largo, considero yo que es una lucha difícil y quizá no se va a lograr. Quizá algunas personas como yo la consideran una ciencia, pero quizá no se va a lograr que algún día se considere como tal. ¿Quién sabe? Soy escéptico. Pero así van a haber cambios sociales, pueden darse cambios sociales que puedan determinar el surgimiento de nuevas ciencias. ¿Podemos hipotetizar? No lo sé. Yo creo que no. O sea, no se me ocurre que esté pasando nada en el mundo que implique el surgimiento de una nueva ciencia. De pronto el COVID puede ser una situación que puede generar cambios e investigaciones interesantes, pero no creo que una nueva ciencia, porque la verdad los fenómenos sociales que estamos viviendo se pueden estudiar desde la sociología. Habrá que mirar a ver qué otras cosas del ser humano pueden ser llamativas, ¿no? Ya se estudia el lenguaje a través de la lingüística, ya se estudian los medios masivos de comunicación a través de la comunicación, ya se estudia la psiquis del ser humano a través de la psicología, ya se estudia su comportamiento en sociedad a través de la sociología, ya se estudia la manera en la que aprende y la manera en cómo se enseña a través de la pedagogía, o sea, ya hay muchas cosas, pero hay que mirar para ver. De pronto a futuro algo ha de cambiar y tendrá que surgir una nueva ciencia, ¿sí? Por eso es que podemos decir que tienen 150 años la más vieja, pero no podemos decir cuántos tiene la más joven, porque aún no sabemos cuál es la más joven, porque puede estarse gestando la más joven, ¿sí? Está claro lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Nadie? No, bueno, continuamos. Dicho esto, también podemos decir lo mismo, de las ciencias naturales. Podemos decir que tienen 700 años, las matemáticas tienen más, tienen muchos más. Ahora hay que mirar a ver cuándo fue que se determinó que las matemáticas eran ciencias. Su estudio puede tener muchísimos años, pero hay que determinar a ver cuándo se determinó que fueran ciencias. Pero así como tiene 700 años, también las hay que tienen menos y menos. Al igual que en las ciencias sociales, cada día hay descubrimientos más profundos sobre la naturaleza que van determinando que puedan surgir otras ciencias relacionadas con las ciencias naturales. Dicho esto, lo que intento plantear es, sabemos más o menos cuándo comenzaron a surgir un grupo de ciencias, pero realmente no sabemos cuándo van a dejar de surgir ciencias. Porque no van a dejar de surgir ciencias mientras no sigamos descubriendo cosas del mundo. ¿Sí está claro? Bueno, voy a asumir que sí está claro. No sé si me están diciendo que sí o que no.
Dicho eso, las ciencias sociales tienen un promedio de 150 años y con cada cambio, con cada época, perdón, con cada estudio, cada que se estudia una ciencia, pueden surgir nuevas ideas. Esas nuevas ideas pueden determinar un cambio, nuevas ideas. Esas ideas pueden seguir el camino de lo que se está haciendo o pueden sugerir un cambio. Cuando las ciencias sociales surgen, por recordar un poquito del video, cuando las ciencias sociales surgen, se sigue el camino de las ciencias naturales. Es decir, se sigue un camino que se llama, ¿cómo se llama? Ese paradigma o ese Positivismo. ese estilo de investigación, muy bien, paradigma positivista. Positivista. Sin embargo, curiosamente ese paradigma positivista se comienza a aplicar en la sociología. Pero es en la sociología donde se da el primer gran cambio a otro paradigma. Es decir, cuando ya se dieron cuenta, como recordaba Juan Camilo, no me acuerdo cuál fue la expresión que utilizó la clase pasada, creo que fue Juan Camilo, que dijo una frase que me gustó mucho. Cuando ya se dan cuenta que el positivismo no funciona, hay un movimiento hacia otro paradigma, que es el paradigma interpretativo, que fue del que estuvimos hablando el viernes. No sé si Juan Camilo recuerde qué fue lo que él mencionó, cuál fue la frase que dijo, que a mí me gustó y que ahora no me acuerdo. ¿Ni idea? Bueno. Este cambio que se da en la sociología hacia otro paradigma, que sería el paradigma interpretativo, está determinado de alguna manera, y esto no está en el material que yo recuerde, ese cambio, pero solo por mencionarlo, ¿no? Para que vayan teniendo en cuenta, ese cambio, en parte, se debe a los trabajos de Dilthey, que de alguna manera es un sociólogo, que de alguna manera quería entender un poco más cómo se comporta el hombre. Y de ahí para adelante pueden pasar dos cosas. Gente que se niega a eso y sigue haciendo positivismo, o gente que dice, mira, esta manera en la que Dilthey hace su trabajo es bien interesante, yo voy a seguir por ese camino porque siento que obtengo mejores resultados. ¿Sí? Bien. A partir de ahí comenzamos el día de hoy. Bueno, ya varias veces cosas ya estaban dichas. Entonces, el viernes hablamos de qué era el paradigma hermenéutico, de qué se hace en las ciencias sociales, eso ya acabo de hacer el mismo recorrido de siempre. Posturas comprensivistas e interpretativas, ya estamos hablando de que hay dos tipos de posturas, comprensivistas e interpretativas, por ahora estamos hablando de hermenéutica, que como me preguntó, creo que fue Andrés Tejedor, si hermenéutica, no sé si fue Andrés, la verdad, no sé quién fue, si hermenéutica puede ser sinónimo de interpretativo, y yo le decía, sí, algunas veces se habla de paradigma interpretativo, otras veces se habla de paradigma hermenéutico interpretativo, y otras veces se habla de paradigma hermenéutico, y al final todo es lo mismo, ¿sí? Entonces, ya sí, esto lo comentamos, bien, ya esto lo comentamos, y ya habíamos dicho que dentro de este paradigma, ya aquí no estamos hablando tanto de historia, ya acá no me interesa hablar tanto de historia. ¿Por qué? Bastante simple. Porque es que realmente este es el paradigma con el que de alguna manera nos casamos nosotros. Es un paradigma muy, muy óptimo para nosotros. Entonces, ya que no me interesa tanto hablar de cómo es la revolución industrial, la sociedad, no, eso es secundario acá. Entonces, ya estuvimos hablando un poco del paradigma interpretativo y habíamos quedado en esta cita de la que estábamos hablando. ¿Quién me hace el favor y la lee y nos recuerda un poquito de qué hablamos cuando leímos esta cita? ¿Nadie? ¿Nadie? Profe, yo leo. Voluntarios. Bueno, vale. Bien, dame un segundo y la pongo de nuevo. Aquí está, vale. Dice,
Los sentidos que las sociedades asignan a los objetos, los hechos y los acontecimientos y que dan forma a la acción y a la interacción social dependen del contexto, del mundo y del punto de vista de los sujetos. Esto es así porque los objetos, los acontecimientos, las interacciones y las prácticas sociales son inseparables. Bien, hasta ahí llegábamos la clase pasada y me acuerdo que se armó una discusión sobre si podíamos analizar el ser humano sin analizar su contexto o no. La conclusión es que sí, sí podemos analizar el ser humano sin tener en cuenta su contexto. La pregunta entonces es, ¿y eso sería una investigación, esto estaría dentro del paradigma interpretativo o sería positivista? La respuesta es definitivamente sería positivista. Ahora, la otra pregunta que queda en el aire es, bueno, profesor, hay un paradigma positivista y hay un paradigma interpretativo. La verdad, a mí eso interpretativo, a mí eso se me hace muy difícil. Yo quiero hacer mi trabajo positivista. Mijito, hágalo. Vaya por ahí. Yo no tengo ningún problema. Ahora, que luego su trabajo no vaya a ser valorado por la comunidad científica como debería serlo, eso es otra cuestión. Y está decidido porque usted tomó una mala decisión, que fue basarse en un paradigma al que mucha gente le ha tirado piedra. Lo ideal es seguir a partir del positivismo hacia adelante, ya sea con un paradigma fenomenológico, con un paradigma interpretativo, con un paradigma crítico, cualquier otro, pero con un paradigma que intente mirar más un poco cómo es el hombre, ¿sí? Nosotros hablábamos en la clase pasada de que cómo era el mundo, qué compone al mundo. ¿Quién me recuerda? ¿Cómo se compone el mundo? Por nosotros. Por nosotros, sí, obviamente, pero el mundo se compone ¿de qué? Lo que vemos está lleno ¿de qué? Símbolos. Signos. De signos. Símbolos, signos. Símbolos es un tipo de signo. A veces en la lectura hablan de signos y símbolos, pero símbolos es un tipo de signo. Eso lo van a ver el próximo semestre cuando vean un poquito Lo que pasa es que en la lectura hablan bastante de símbolos. Sí, porque es que muchos de los signos, sí, porque es que muchos de los signos que hay son símbolos, eso es cierto. Pero vamos a decir de nosotros signos. Luego nos metemos en un chicharrón. Bueno, voy a aceptarles que digan símbolos. Cada que lo digan yo lo voy a corregir, pero no me voy a molestar porque lo digan. Pero es que eso tiene una razón de ser de tipo semiótica, ¿no? Por eso hago la corrección. Pero no importa, está bien. Hablemos de símbolo y de signo. El mundo se compone de signos. Todo lo que estamos viendo tiene un significado más allá de lo que nosotros estamos viendo. Y lo que este método y lo que este paradigma de alguna manera le propone a las ciencias sociales es, ¿me escuchan? Será solo ella. Yo sí escucho bien. Ok, solo tú, Neidis. Mira para ver si le subes el, no sé. Profe, tengo una pregunta. Dime. Con respecto al positivismo, yo estaba pensando que el positivismo, la única manera de que podría funcionar sería como ejemplos muy específicos, como por ejemplo, si a un ser humano se golpea, va a reaccionar. ¿Sabe? ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, si yo le meto un puño a usted reacciona, usted es un ser humano. Igual que si yo le meto un puño a Leonardo, a Frank o a Joycer, ellos van a reaccionar. Ahora, okay. Lo que yo veo es que como se estudia más allá de la reacción, por eso es que considero yo que el positivismo no funcionaba, porque cada una de las 4 personas mencionadas van a reaccionar de manera distinta. Muy bien, muy bien. Bueno, eso lo puse en la reflexión, ya saben. Ok, Juan. Sí, en efecto, lo que está diciendo Juan es cierto. El positivismo solo te da una visión muy superficial. Si le pegas a alguien un puño, reacciona. Sí. Ahora, ¿cuál es la reacción? No sé, porque esa es la interpretación, no lo sé. ¿Ah? Eso es lo que tiene que ver con el mecanicismo, mecanista, algo así. Un poco, sí. Lo que pasa es que el paradigma es mecanista porque el paradigma solo está intentando describir el fenómeno de una manera muy superficial, muy numérica. Lo que acaba de hacer Juan de alguna manera fue una estadística, entre comillas, digo entre comillas porque realmente no la ha pegado a nadie, pero es como si él cogiera y nos pegara a los 4 que mencionó y al final concluyera es, sí, si le pegas a alguien, ese alguien reacciona. Pero no dice mucho más, es un dato estadístico, chévere, interesante, pero ajá, y entonces, es un poco mecánico, si eso es a lo que te refieres, sí. Pero obviamente esa investigación que ha propuesto Juan pegándole a 4 personas, no dice mucho, solo dice que las personas reaccionan. Yo creo que el positivismo funciona como un nivel superficial, ¿no? O sea, yo creo que es chévere hacer una encuesta y hacer ese tipo de cosas como inicio. Por ejemplo, Juan comienza y primero mira para ver si todo el mundo reacciona cuando le pegan. Eso sería un poquito positivista,
pero luego él puede ir un poco más a fondo y es cuando se vuelve interpretativo. El paradigma interpretativo no necesariamente le dice que no se puede hacer positivismo, solo que el positivismo sería como una etapa muy superficial que incluso podríamos llegar a tener en cuenta, ¿sí? Como para algunas reacciones. Por ejemplo, en la lectura que vamos a hacer en un momentito, si queremos hablar del amor para yo poder interpretar qué es el amor para las personas, posiblemente tendría que haber entrevistado a un grupo X de personas de una manera contabilizada y de una manera, pero nada más como el inicio. ¿Sí? Ale, ve, una pregunta. ¿Tú te acuerdas que cuando nosotros estuvimos hablando, tú me dijiste que, que el paradigma hermenéutico era como, se manejaba bastante el método inductivo, me corregiste en ese aspecto. Sí. Entonces yo voy a clasificar Ajá. el positivismo como un método deductivo, de lo que me estás contando. Sí. O sea, sí, cierto. Sí, sí. Ahora, que no hayan investigaciones dentro del paradigma positivista que no sean inductivas, eso sería mentirte, sí las hay, pero tiene una clara incidencia eminentemente deductiva, es eminentemente deductiva. Es más, podemos hacerlo así, ya que estás haciendo eso colación, podemos hacerlo así, podemos hacer esto, como tres cositas que se relacionan. Relaciones, positivista, muy bien, como acabas de decir, sería deductivo, cuantitativo. Mientras que interpretativo sería como lo opuesto, ¿no? Interpretativo sería entonces inductivo, como bien nos ha dicho Andrés, y aquí sería entonces, ¿quién complementa? ¿Qué palabra sigue? Cualitativo. ¿Quién me ayuda? Muy bien, en efecto sería cualitativo. No sé si recuerdan que decíamos en clase de metodología, y yo sé que a veces mezclamos las cosas, bueno, a veces yo intento no mezclarla, pero es que los mismos temas se mezclan. Decíamos en clase de metodología que casi todos en las ciencias sociales, casi todos los enfoques son, todos los métodos son inductivos, y que la etnografía era inductiva, y que la historia de vida es inductiva, y que el estudio de caso y todos los que seguirán serán inductivos, y que son cualitativos porque son de las ciencias sociales. Bueno, eso se ve un poco reflejado acá. O sea, lo que nosotros vemos, eso era algo que iba a decir un poquito más adelante, pero en lo que nosotros centramos principalmente la clase de metodología va más como que de esta línea, ¿no? De lo interpretativo, inductivo, cualitativo, básicamente. Pero olvidémonos de metodología para no confundirnos. Bueno, en la cita, por ejemplo, decíamos que los hechos y los acontecimientos que dan forma a la acción humana y a la interacción social dependen del contexto, porque obviamente las cosas tendrán un significado dependiendo del contexto en donde estemos. Si recordamos un poquito, acabo de decir que voy a irme de metodología, pero voy a volver a metodología con lo que voy a decir. Si recordamos un poquito la etnografía, obviamente los comportamientos, estamos estudiando un grupo de indígenas, no sé si recuerdan que decíamos que hay que estudiarlos a ellos, sin ponerse a comparar con otras comunidades, porque ellos tendrán sus propios comportamientos. Entonces, lo que para ellos es un signo, va a estar determinado por cierto contexto, ¿no? Por cierto contexto, para poder interpretar eso que está pasando. También por el mundo que los rodea y por la manera en cómo lo ven los sujetos. Yo no sé si sea cierto, he escuchado, esas son cosas que uno ve en Facebook, pero he escuchado que hay grupos, no sé si son árabes, que cuando te sirven la comida, o hay comunidades en las que cuando te sirven la comida, tú debes dejar comida. Porque si tú no dejas, das a entender que no te echaron suficiente. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Profesor, en China. ¿Eso es en China? Ok. No, yo no sé dónde es, pero he escuchado que hay comunidades donde eso pasa. Tienes que dejar un poquito de comida para indicar que sí te dieron suficiente. ¿Qué pasa si en nuestra cultura te echan comida y tú dejas? Que come poquito. Nos ponemos bravos. No le gustó la comida. Eso es lo que uno piensa. No le gustó. Sí, la primera, hay dos reacciones y las dos son malas. Como dice Frank, no te gustó la comida y es como, no le gustó, dejó la arepa, no le gustó. Pero las arepas me quedaron buenas, pero no le gustó. O la otra opción fue la que dijo Cielo también, que dice, se llenó. Esa no es tan mala, pero sin duda alguna da la sensación, a quien sirvió la comida, da la sensación de, ándale, eché mucho, qué pena. Va a decir que aquí nosotros, ¿sí me comprenden? Que fíjense cómo ese signo de dejar comida
tiene dos significados diferentes dependiendo de la comunidad. En una, si te comes todo, significa que eres un muerto de hambre y que no te dieron suficiente, que no te llenaste, lo cual es una cosa penosa. Y en la otra, significa que si te comiste todo estuvo bien y si no te comiste todo fue porque no te gustó. Son dos ideas completamente diferentes, ¿sí? ¿Quién iba a decir algo? Entonces, la interpretación que se hace dentro de, perdón, el análisis que se hace o el estudio que se hace dentro del paradigma interpretativo va a depender del contexto, del grupo, del mundo que está alrededor y del punto de vista de las personas que están ahí. Para poder hacer esa interpretación tenemos que estar pendientes de lo que están ahí. Dicho eso, a diferencia del positivismo, el positivismo puede generalizar dentro del paradigma interpretativo. No se puede. Voy a ser más claro. Si pensamos en el pequeño estudio que estaba diciendo Juan, interpretativo. En el pequeño estudio que estaba diciendo Juan de yo le pego, todos reaccionan, él está asumiendo que todos vamos a reaccionar y posiblemente sí, pero quizá hayan casos en los que no reaccionen. El positivismo pensaría que si tú le pegas a una persona, automáticamente va a reaccionar. Eso no es discutible. Hay una generalización. Y esas personas pueden ser colombianas, chilenas, peruanas, chinas, coreanas, rusas, siempre va a ser más o menos igual. Hay una especie de generalización. Mientras que dentro del paradigma interpretativo eso no se puede generalizar. El típico ejemplo que siempre he puesto de la esposa que le hace algo al esposo no se puede generalizar. Entonces las investigaciones dentro del positivismo suponen que, ¿se acuerdan de la masa? Sí, profe. Bueno, no sé si fui claro en eso el semestre pasado, pero esa idea de la masa funcionaba en Estados Unidos y se supone que en Europa también había masas, se supone que en Rusia también había masas, se supone que los que estuvieron envueltos en la Revolución Rusa fueron una masa. O sea, es como en cualquier parte del mundo puede haber una masa con las mismas características, igualita. O sea, así, no pensante, tonta, O sea, eso era un poco generalizar. Sí, en efecto, en cualquier parte del mundo pueden haber grupos masivos, pero no significa que tengan los mismos fines o los mismos intereses o que sean iguales de tontos, ¿sí? Por tontos en el sentido de lo que decían en esa corriente. Dentro del paradigma interpretativo ya no se hace eso, ya los datos que yo voy a analizar son los datos de mi gente. Si ya yo estoy haciendo una investigación sobre Cartagena, dentro del paradigma interpretativo, pues mis datos son de Cartagena. Yo puedo tomarlos como antecedentes para una investigación en Barranquilla, en Bogotá, en cualquier parte, pero no tengo permiso de decir que en esa otra parte se van a comportar igual que en Cartagena. Lo único que yo haría sería mostrar que en Cartagena hubo un comportamiento y esperar a ver qué pasa, por ejemplo, en Ciudad de Guatemala, en Guatemala. Si se parecen, chévere. Si no se parecen, no pasó nada. Dentro del positivismo, una investigación hecha en un lugar se puede generalizar a otros lugares. Yo creo que no hay mayores dudas en lo que estoy diciendo. ¿Por qué? ¿En qué radica eso de que el paradigma interpretativo tenga esa percepción de las cosas? Bueno, en que ellos saben que la interpretación depende del contexto, del mundo y del punto de vista de cada uno. Porque cada persona está sujeta a su contexto. No podemos pensar que una comunidad, que porque un niño se porta de una manera en X lugar, otro con las mismas condiciones se va a portar igual. Como quien dice, lo que pasa es que a mí me violaron de niñito y mi papá se fue de la casa y le pegaba a mi mamá, entonces por eso yo soy ratero. Todo uno dice, bueno, pero hay muchas personas en tu caso que no han funcionado así. Claro, porque es que el contexto que aplicó aquí no fue el mismo que aplicó allá. En gran medida, y de pronto es un poco complicado lo que voy a decir, en gran medida las fallas de la sociedad se deben a que todavía tienen una visión positivista de las cosas. No han podido trabajar con lo interpretativo. Entonces, si cometiste un crimen, te vas a la cárcel. Es igual de criminal que este, no habrían variables en su comportamiento, cada uno no debería recibir un tratamiento acorde a su contexto y a las características particulares y a los signos que están a su alrededor. Sí. ¿Cuesta eso? Muchísimo, por eso no lo hacen. Lo mismo que pasa en un colegio. Dime.
Sí, o sea, y a veces sale hasta más barato hacer algo positivista que hacer la misma interpretación de las cosas, porque tú sabes que cuando, o sea, lo que yo puedo analizar o lo que en contexto tengo en mi mente de positivismo con la hermenéutica es como que, o sea, por lo menos si yo tengo, generalmente todo el mundo sabe que 1 más 1 es 2. O sea, y siendo positivista, para mí, 1 más 1 es 2 en todas las partes del mundo. Y ahí uno dice, bueno, Exacto, uno sí, más uno es 2. imposible. Pero yo siento que el hermenéutico dice, pero bueno, 1 más 1, ¿por qué es 2? Y si 1 más 1 puede ser 2 o puede ser 2 punto algo en otra parte del mundo, porque esto, porque el otro, porque son un poquito más puntuales y más investigativos en cada uno de los datos que se basan. ¿Sabes? Entonces, por eso es que siento que el positivismo pierde respeto ante la comunidad científica, como dice usted, cuando se refiere a la cuestión positivista y de que nosotros también usamos mucho el positivismo basándonos ya en datos que según imparte para todos, pero cosa que no es así siempre. Exacto. Bueno, voy a hacer decir una cosa. El positivismo pierde credibilidad dentro de la comunidad científica de las ciencias sociales, porque obviamente tú sabes que los de las ciencias naturales y formales siguen siendo súper cuantitativos. Pero sí, pierde credibilidad en parte por eso. Tu ejemplo del 1 más 1, yo lo entendí, pero ojo, porque eso es matemática y la matemática es cuantitativa. Pero sí entiendo lo que quieres decir. O sea, sé que fue un ejemplo solamente. Dime, Jeffrey. No, Joycer. Joycer. Un ejemplo de positivismo, sí, aquí estoy. Un Sí, ejemplo de dale. positivismo podría ser de pronto en la manera en cómo se implementa la educación. Bueno, ¿qué te puedo decir? Me acabas de sacar las palabras de la boca. Antes de que Andrés hablara, a ese era el ejemplo que iba a poner. Sí, ese es un muy buen ejemplo de positivismo, la manera en la que se imparte la Ah, ok. educación. La manera en la que se imparte la educación, bueno, considero yo, mucha gente no estaría de acuerdo, ojo, que no me tiren piedra después. La manera en la que se imparte la educación no necesariamente es positivista. Yo puedo dar esta clase y puede que todos lo estén entendiendo, pero la manera en la que evalúo sí es positivista, porque espero que todos rindan en lo mismo. Y es complicado. Ahora, cualquiera dirá, pero ¿por qué no cambiar eso? Esa es la idea, ese es el objetivo. A veces es un poco difícil por cuestiones ya no económicas, sino temporales. Y eso es lo que suele pasar. Es lo mismo que si ustedes están haciendo una tesis y tienen que irse a hacer una etnografía y meterse a un pueblo y trabajar mucho, o pueden hacer una tesis, hacer una encuesta, ofrecer los resultados de la encuesta y con eso se gradúan, que es más práctico. El positivismo es práctico. Bueno, no. Práctico, sí. Pero sí, esa idea de considerar, ahora, insisto, si les preguntan si la educación en Colombia es positivista, nadie va a decir que lo sea. Lo que yo quiero decir con eso es que dentro de nuestra sociedad el positivismo ha permeado, está vigente, así no lo veamos. Y eso pasa en la educación. La manera en la que se da la educación, tratando a todos los estudiantes por igual, es una actitud muy positivista. Aunque luego las investigaciones quieran mostrar otra cosa y se traten de ir por otros lados, eso está muy bien, pero intentar hacer lo mismo con todos, con el país en general, eso es bien positivista. Pero como saben, la ley estipula que hay ciertos contenidos que todos los estudiantes deben saber, o sea, millones y millones de jóvenes. Eso es una actitud muy positivista. No voy a decir un paradigma en ese caso, pero sí una actitud. Eso es como lo que dicen, yo sé que siempre hablo de lo mismo, pero eso es como lo que dicen del machismo, ¿no? Que dicen que el machismo ha permeado la sociedad, que todos somos machistas un poquitico. Es igual, todos somos positivistas un poquitico bastante. No, yo soy feminista. Yo estoy seguro de que tienes tu detalle machista, ¿no? Incluso las mismas mujeres lo tienen a veces. Bien. Dicho eso, pues ya, con eso más o menos cerramos hasta aquí. Entonces voy a tratar de adelantar para mandarles a hacer algo. Entonces dice, el mundo social es una totalidad de relaciones interpersonales, un mundo investido de significados. Es decir, en el mundo social nos relacionamos de manera diferente, no se puede considerar que todo va a funcionar igual porque las relaciones entre personas van a ser diferentes dependiendo del contexto. Dentro del paradigma positivista, el mundo no es objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el mundo está permeado o que las actitudes de las personas están permeadas por el contexto de donde ellas están. No significa que hacer estudios interpretativos no sea objetivo. Hay que tratar de que sean objetivos. Pero como dije en la clase pasada, uno tiene que entender que las opiniones de las personas no son nunca objetivas porque están influenciadas por el contexto en el que están. Entonces, uno sabe que el mundo no es como una cosa
rígida que se va a comportar como uno quiere, sino que el mundo va a variar porque el mundo es subjetivo y hay diversidad entre las personas. Eso es lo que quiere decir esto, de que dentro de este paradigma el mundo no es objetivo. Es decir, la gente no se va a comportar todo igual. Cuando uno educa a un grupo de niños y uno pretende que todos aprendan al mismo ritmo, es porque uno pretende que el mundo sea objetivo. Pero no, cada uno va a ir a su propio ritmo porque somos diferentes. El mundo no existe con independencia de las personas, es decir, no podemos hacer el estudio de algo sin tener en cuenta las personas que están alrededor, no podemos hacer simplemente la definición de una comunidad indígena, simplemente sin mirar qué está pasando alrededor, con las demás personas, con cada individuo. Y los valores y las creencias que sostienen los grupos personales no se pueden observar de manera directa. No es como que uno vea una población, uno diga, ah, esta población es así y es asado. Mira, esta población es educada, es decente, esta población le importa la cultura, le interesan las tradiciones. Lo vi un día y ya me di cuenta de eso. No. Dentro de este paradigma hay que interpretar para ver si eso que estamos viendo es lo que coincide. Eso quiere decir esto. Para poder conocer el mundo hay que interpretarlo. No lo observamos a primera vista. Realmente aquí, en vez de manera directa, deberíamos decir que no tenemos conclusiones a primera vista. A mí me ha pasado, y debo ser muy honesto en eso, incluso con ustedes me ha pasado, de que fui a las primeras clases en febrero y yo tuve la impresión de que ciertos estudiantes eran vagos y tuve la impresión de que ciertos otros eran muy aplicados. Y me he ido dando cuenta que no es así. Algunos estudiantes que yo creía, esta persona no me parece que sea tan aplicada. No, mentira, sí lo es. Y es muy interesada, está muy interesada en la clase y hace muy buenos comentarios. Otra no hace muchos comentarios, pero no los hace porque simplemente no es una persona que le gusta hablar mucho, pero sus trabajos son muy buenos. Y otros, no voy a mencionar quién, aunque no está aquí, pueden hacer comentarios brillantes y luego tú te das cuenta de que todo se queda en el comentario de la clase, pero no trabaja. ¿Sí? Eso puede pasar. ¿Por qué? Porque es que esas cosas que componen a la sociedad no se pueden observar a simple vista, sino que implican tiempo e interpretación. Y eso es un ejemplo de cómo uno a veces se estrella, porque uno cree que uno puede conocer la realidad a primera vista y no, sino que hay que hacerlo de manera indirecta. Dentro de este paradigma, ¿qué preguntas tendríamos que hacernos? Por ejemplo, cuando queremos conocer algo, no vamos a decir cuando vamos a hacer investigación, sino cuando queremos conocer la sociedad, cuando queremos saber cómo trabajar en ciencias sociales. Hay que preguntarse, por ejemplo, cómo funciona el mundo, es decir, qué está pasando en el mundo, cómo se relacionan las personas. Voy a quitar eso, un segundo. Cómo se relacionan las personas, cómo son las relaciones entre personas, por qué se relacionan de esa manera, cuáles son las causas de esas relaciones y cuáles son las consecuencias. No es solo decir que las personas se relacionan, sino que tenemos que decir cómo lo hacen, por qué lo hacen, cuáles fueron las causas que generaron que hubieran relaciones, cuáles fueron las consecuencias de esas relaciones. Les pongo un ejemplo. Yo considero, no he hecho el estudio, pero me temo que los seres humanos, y me estoy hablando de mi experiencia y de la gente que conozco alrededor, crea relaciones de camaradería y de amistad sólida en el colegio, en la universidad, en la universidad pregrado donde están ustedes y en el barrio. En toda mi vida académica, mis amigos que permanecen conmigo después de mucho tiempo son mis amigos universitarios y uno que otro del colegio. Irónicamente, estudié en varios lugares, hice buenos amigos, pero yo sé que son relaciones que no perduran. ¿Sí? Eso es una cosa que yo tengo la impresión, una idea mía. Puede que funcione así, puede que no. Sin embargo, tengo amigos, por ejemplo, que trabajan en colegios, que son profesores y trabajan en colegios desde hace años y no tienen amigos en esos colegios, sino que sus amigos siguen siendo yo o la otra o el otro que conocieron en la universidad. ¿Eso qué pasa? Eso significa que hay una manera en la que los hombres se relacionan, según lo que yo creo, ¿no? Según esta hipótesis que estoy tirando de una medio investigación que he hecho en mi cabeza. Y es que se relacionan quizás a ciertas edades. ¿Y por qué? No sé, porque en esas edades se crearán vínculos. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, que está uno más joven y que uno necesita apoyo en esa época, pero ya uno cuando tiene esta edad ya no necesita tantos amigos. No sé. Consecuencias, bueno, que llegas a esta edad y como esos amigos se lleguen a morir, te quedaste solo porque es muy difícil hacer relaciones. No sé si me comprenden de lo que estoy hablando, ¿sí? Estas son las preguntas que hay que hacerse, o bueno, son preguntas que una persona cualquiera que quiera estudiar esto podría hacerse para poder determinar cómo se dan las relaciones entre personas. Y finalmente, bueno, para hacer
paradigma hermenéutico interpretativo para hacer investigaciones dentro de este paradigma de las ciencias sociales, que es el paradigma que se opuso al positivismo. Hay que adentrarse en el mundo para comprender la realidad, es decir, hay que tratar de interpretarlo, y eso implica que lo observemos, y que cuando hay signos que no vemos, hay cosas que no entendemos, nos toca preguntar para poder interpretar lo que está pasando, y ahí nos toca hacer entrevistas, nos toca meternos de lleno, y ahí no es con cuestionarios y encuestas, sino hablar con la gente, meterse con la gente, para poder interpretar de pronto los signos que no entendemos, lo que hacen los etnógrafos en las comunidades indígenas. Cuando hay algo que no entienden, se tienen que meter a hablar con la comunidad para poder entender y poder interpretar esa realidad. Finalmente, los métodos que vemos en metodología, justamente, ya lo había dicho, etnografía, historia de vida, hacen parte del paradigma hermenéutico interpretativo. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, bueno, qué bien. No, mentira, dudas. Comentarios, críticas. ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Bueno, si no hay ningún comentario, les voy a enviar un texto, pero tengo que hacer un proceso grande para hacerlo. Y quiero que lo lean ahora. Es una hojita está hablando, es como un análisis interpretativo, ¿no? Quiero que lo abren, lo lean, se van a demorar como unos 10 minutos si se demoran mucho leyendo. Y yo se lo voy a enviar al WhatsApp, ¿les parece? Porque no puedo cargarlo aquí. ¿Sí? Perfecto. Vale, se lo voy a enviar. Y es como un análisis del amor hecho de, aquí dice por 4. No sé qué es esto, profe, por mi casa también, solo falta que se vaya la luz. Bueno, está lloviendo. Yo no estoy en ese grupo. Bueno, dile a Marta que te vincule, no sé por qué no estás, deberías estar. Todos los estudiantes de esta materia deberían estar en mis grupos. De cualquier materia deberían estar en mis grupos. Dame un segundito, en lo que lo envío. Y lo voy a enviar por el grupo porque realmente no tengo otra manera de enviarlo por el grupo. Lo puedo montar en Proyecto E, pero creo que le sale un poco más largo entrar a Proyecto E para poderlo ver. Además, me imagino que no todos están desde el celular. Perdón, no todos están desde la computadora, sino desde el celular. Momento, no desesperen. ¿Qué quiero que hagan con eso? Quiero que lo lean y quiero que me respondan dos cosas. Aquí hablando, ahora que terminen en 10 minutos, que lo comenten, ¿no? Quiero que me digan por qué ese texto les parece o qué les parece interesante del texto que ustedes consideran que es del tipo del paradigma interpretativo. Ya yo les dije que lo es. Solo quiero que me digan, sí, profesor, se nota por esto que están diciendo acá. Acá se nota que están interpretando. Mire que acá están haciendo esto. Y quiero que me digan, si tuviera que hacer una investigación sobre ese tema que es el amor, en términos positivistas, ¿cómo creen que sería? ¿Sí? Ese texto está sacado justamente del libro que les mandé a leer, pero yo les dije que las lecturas no, pero luego la vi y dije, bueno, es un buen ejemplo para poderlo utilizar. ¿Está claro lo que van a hacer? Sí. Profe, ¿podría repetir? Vale. Simple, van a leer el texto y van a tratar de decirme, o sea, ese texto es un trabajo interpretativo, está dentro del paradigma interpretativo. Por lo tanto, sigue de alguna manera, está basado en interpretaciones. Quiero que lo lean y me digan cómo se nota eso, me digan, sí, profesor, es verdad, es interpretativo por esto, por esto, por esto y por esto. Y quiero que también me digan por qué, cómo sería ese trabajo si fuera positivista. Entonces voy a poner las dos preguntas aquí, como me dice Sebastián, las voy a poner aquí, no en Word. Ah, bueno, las voy a hacer en el Word. Que me olvidé, no me acordaba que tenía. ¿Cómo? Voy a ponerlo así. ¿Cómo se nota que ese texto
hace parte del paradigma interpretativo. Interpretativo. Y luego, ¿cómo sería si fuera positivista? Si hicieran un análisis de ese tema, es de el positivismo. ¿Cómo sería? Ahí está. ¿Sí? Voy a dejar de presentar un minuto para luego presentarles nada más esta hojita, porque voy a pasar lista, entonces voy a pasar lista y pues para que puedan seguir viendo la hojita como pidió Sebastián, pero entonces mientras ustedes van viendo eso, yo voy haciendo otra cosa. Presentar una ventana, a ver, ¿qué ventana les voy a presentar? Esta. ¿Están viendo las dos preguntitas? Sí, profe. Bueno, mientras van viendo eso, yo voy pasando lista por acá. Voy a cerrar el micrófono para poder cantar libremente.
¿Quién es Rose? Rose, o sea, RouzE. No, yo sé que eres tú, el problema es tu nombre para poderte tomar la asistencia. O sea, ok. Terminé el texto, profe. Vale, perfecto. ¿Todos terminaron? Vamos a esperar a que sean las y 30 a ver si todos terminan en esos 10 minutitos. Ve pensando en tu respuesta. Yo también terminé, profe. Vale. ¿Terminaron? ¿Todos? Un momentico, profe, que estoy analizando la respuesta. Sí, está. Vale, 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 vale.
¿Ya? Hola. Hello. Hello. Bueno, podemos comenzar entonces. ¿Listo? Voy a ir dándole tiempo a los que de pronto están pensando su respuesta o están terminando de leer. Voy a pasar lista. Voy a llamar solo a los que sé que no están. Por si acaso fue que no los tuve en cuenta. Si no lo llama usted, es porque ya le tomé la asistencia. No se ponga intenso. Isaac Arroyo, Mario Alberto Castilla Conrado, Fabio Fonseca, Victoria, Lorenz, Cristian Marteló, Georgette, Lucía, Luis Fernando Montaño, Isaías Novoa, Sayidis, María Sierra Escudero, Alejandra Zavala, María Alejandra Zapateiro. Bien. Pues supongo que no. Profe, y yo. ¿Qué dije? Dije que si no llamaba era porque ya les había robado la asistencia. Ah, Llamé solo a los que no encontré, llamé solo a los que no encontré el nombre en la lista. O sea, aquí en el chat, los que no vi, las personas que no vi conectadas, solo a eso los llamé. Bien. ok, perdón por ser despicada, profe. Ok. Bueno, vamos a comenzar. El texto es un poquito, siento yo que desalentador, ¿no? Es un poquito puede ser un poquito desalentador, considero yo. ¿Cierto? ¿Sí lo leyeron? ¿Qué les pareció? Yo creo que es realista. Yo soy partidario de que es realista. Lo que pasa es que sé que obviamente ustedes Estoy de están en acuerdo una con edad... Juan. ¿Cómo? Que estoy de acuerdo con Juan. Ok. Profe, yo siento que en la primera parte del texto es como positivista. Exacto, estoy de acuerdo con Andrés en esa parte, como que al principio uno se ilusiona y uno como que, ay, qué lindo el amor, y ahí viene como que mierda, tenga para que se entretenga. Bueno, No, y no hay tanto alguna eso. pregunta. ¿Qué tiene que ver con positivista? ¿Positivista de positivismo o positivista de positivo? Yo lo digo de positivismo, porque Ah, o sea, ok. hablan cosas muy generales, hablan, no me acuerdo ahora una frase que dice el texto que habla de que el amor es algo como universal, que no sé qué, a sabiendas de que de pronto el amor para mí aquí en Colombia no es lo mismo para otra persona en Países Bajos, en Arabia Saudita. Claro. Desde ese De punto hecho, aparte. Era de hecho, como el ejemplo que usted ponía de la cultura, profe. ¿cómo así? Explícame. Por lo menos, con la cuestión de la comida, usted decía que en otras culturas, si tú dejabas comida, era de mal gusto, pero aquí si la dejas es como, bueno, o sea, había reacciones distintas. Ajá. ¿Qué tiene? Según lo que decía el texto, lo que yo entendí Ajá. es que igual pasa con el amor, ya, que puede que en otras culturas, no sé, de pronto, o se metió también con el tema del tiempo, que en otros tiempos se veía de manera distinta, que no era necesario que las dos personas se conocieran o se quisieran realmente para poder casarlas. Y digamos que a través del tiempo y del espacio, dependiendo de dónde se dé el amor, son reacciones distintas, no sé. Ok. O lo ven de manera distinta mejor. Ok. Ajá. Andrés. No, y también, como dice Joyce, incluso ahí explican de que el amor en ese entonces, o sea, las parejas no se casaban por amor, simplemente se casaban como por beneficio, por adquisiciones, por simplemente dinero y cosas así, que terminaban siendo amigos y teniendo amoríos por aparte, porque hay una frase muy interesante que dicen que si el esposo siente amor por la esposa, eso vendría siendo adulterio.
Entonces como que cambia ahí un poco el sistema de lo que se venía diciendo desde el principio. Ok, Profe, dime. otro comentario que tengo al respecto es cuando al principio enseguida dicen como que te has enamorado una vez, seguramente sí. O sea, ya enseguida dan el comentario que seguramente casi todas las personas han sentido amor antes de la adolescencia o en la adolescencia. Eso pues Ajá. seguramente no es así, pero ya dan el comentario o hacen o sea, prácticamente la seguridad de que eso es así. Sí. Bueno, ese comentario, muy bien, ese comentario, ¿cómo lo ves tú? ¿A ti te parece que es interpretativo o que es positivista o que qué? Definitivamente sí. Lo que nos está diciendo Cielo, antes de meterme con todos los comentarios que han hecho, que son muy válidos todos, hay que irlos aterrizando. Quiero que los aterrizamos en un momento dado porque todos han descrito. Pero ese comentario que está diciendo Cielo es muy cierto con base en lo que también dijo Andrés en un principio, que el texto arranca como de alguna manera positivista. No sé hasta dónde vio Andrés el positivismo, pero yo creo que se resume sobre todo en las primeras 4 líneas. O sea, ahí es donde está como la postura positivista. ¿Estás enamorado? Seguramente que sí, y la mayoría de la gente sabe desde la adolescencia que es estar enamorado, y para muchos de nosotros el amor y el romance aportan algunos de los más intensos sentimientos de nuestra vida. ¿Sí? Todo eso dicho, es una posición bastante positivista de cómo es el amor, a quién le llega, a quién no le llega, cuándo le llega, cuándo no le llega. Sin embargo, Profe, luego la cosa cambia un poco. Dime. Eso que la palabra perdón, universal abarca todo eso. Ay, perdón, disculpe. eh, Ajá, profe, yo iba a hacer un comentario. O sea, el texto inicia positivista ajá, porque usted lo mencionó antes, nosotros vivimos en un mundo positivista. ajá. Entonces, el texto lo que hace es poco a poco irnos demostrando que realmente no es como lo pensamos. O sea, el amor no siempre ha sido tan romántico como ahora lo vemos. Pienso que es un texto más dirigido como a la juventud porque somos nosotros quienes estamos viviendo el amor romántico en todo su esplendor, viendo que nos casamos porque nos enamoramos cuando en otros tiempos no era así. Entonces el texto se convierte en interpretativo Ajá. porque está como quitando esa idea de que el amor siempre ha sido romántico, como un amor ideal. Muy Profe, bien. Dime, José yo lo David. veo, yo lo veo como, bueno, esa introducción viene siendo como una hipótesis y lo demás sería la tesis como tal, donde ya comienzan a desarrollar el porqué del amor romántico. Entonces el texto comienza a hablar sobre el amor romántico, esto que en la actualidad vemos el amor como dos personas que la ven directamente ligada al sexo, pero en la actualidad no se veía como eso, sino como personas. Incluso se veía hasta como un contrato de interés, porque habían personas que casaban y que no se conocían y que podrían ser esposos o incluso amigos después de casarse. Entonces, lo veo de esa manera. Bien, esos dos comentarios que acaban de hacer, que creo que van como unidos de alguna manera, creo que uno complementa al otro, el de Shereli y el de José David, son bien interesantes, porque de hecho, sí, uno puede pensar que el texto arranca como diciendo, vamos a arrancar con una hipótesis positivista, pero como dice Shereli, el mundo, no voy a decir que el mundo es positivista, el mundo está permeado por el positivismo. No vamos a decir que todo el mundo es positivista. Decir que el mundo es positivista. By the way, entre otras cosas, ¿no? Como paradoja de la situación. Decir que el mundo es positivista. Vamos a decir que el mundo está permeado o hay bastante influencia del positivismo. Entonces, el texto arranca de alguna manera con una afirmación bastante positivista y yo creo que es cierto que lo hace para luego ir desacreditando ese positivismo y cómo de pronto esa visión del amor positivista no encaja dentro de lo que realmente sería el amor como tal, o por lo menos el amor romántico, como lo vemos. Es decir, es como una especie de descrédito. Es como si el texto comenzara planteando un tipo de investigación y luego desacreditar esa misma investigación. Esa parte que nos decía Cielo, que decía que arrancaba bien positivista, hablando de manera universal, como también nos dijo Sebastián López, de que esa palabra universal era como abarcadora. Y curiosamente, yo creo que eso va un poco por la línea de lo que está diciendo José David, de que arranca con esa hipótesis. Profe, repita, positivista. no escuché lo que dijo, repita el pedacito. Sebastián, estoy inspirado. O sea, cuando yo me inspiro, las palabras van saliendo solas porque mi cerebro va haciendo las conexiones y ya me perdí. Solamente estaba diciendo que, no sé si ustedes lo notan, pero a veces estoy dando la casa y me inspiro y es cuando me comienzan a
a fluir la conexión entre ideas y luego me cuesta repetir. Pero solamente estaba diciendo que el texto en efecto arrancaría, como dice Shereli, con una posición bastante positivista porque el mundo está permeado por el positivismo y esa actitud positivista con la que arranca el texto, ojo, no de positiva, sino de positivista, del positivismo. El texto arranca bien positivismo para luego demostrar cómo ese positivismo de alguna manera fracasa. Es una hipótesis, como está diciendo José David, una hipótesis del positivismo, una hipótesis de cómo el amor sería visto desde el positivismo, de alguna manera, porque sería como bien sintético sin analizar contextos, sino que solo se basaría en el aquí y en el ahora. ¿Cómo arrancaría con esa idea de que el amor romántico es universal y de que todo el mundo lo ha vivido para luego, con base en unos planteamientos más interpretativos, demostrar que eso no es tan así, que hay mucho más que solo esa imagen de que enamorarse es vivir en un mundo rosa y un mundo maravilloso, ¿cierto? Entonces, el texto, nos decía Juan en un momento dado, era realista, pero no todo el mundo está al margen de eso, no todo el mundo se da cuenta de esa realidad. ¿Alguien tiene algún comentario antes de avanzar yo con algo que quería decir? Profe, ¿por qué punto del texto va? Ya llegó a la No, parte de la historia. no. No estoy mirando puntos, solo estoy haciendo como comentarios, pero dime. El texto la verdad es que toma un punto bastante interesante que con respecto a la actualidad no es muy diferente. Todos sabemos que antes, pues, por decirlo así, llegaba el príncipe y veía a la princesa del otro reino y no me gusta tu hija, me quiero casar con ella. Y ya, y se cuadraba la vaina. Pero ahora con respecto a la actualidad, obvio, al menos personalmente, considero que uno no se casaría con alguien que de una u otra manera no le sirve o no le complementa en algo. Ajá. O sea, uno de amor no se vive, empezando por ahí. Así es. Entonces, si a ti alguien que no te suma de una u otra manera, ya sea sentimentalmente o te construye o te apoya de otra manera, no funciona para que sea tu esposa o esposo. No sé si me hago entender mi punto de vista. Sí. Yo quiero complementar Taiwán, de que incluso actualmente el término de ser pareja, de casarse, ya muchas personas como que ni lo toman en cuenta como algo de que, ay, eso es el punto clave, ¿cómo es que el declive? Bueno, se me olvidó la palabra, de una relación, sino que simplemente están y ya, y no tienen que casarse ni nada porque ya eso ya no es algo como que obligatorio para demostrar máximo amor a una persona, porque la verdad es que ya siento que ese contexto cambió. Pero igualmente sigue siendo interpretativo, porque ustedes lo interpretan de una manera, pero otra cultura X lo interpreta de otra manera. No nos vayamos lejos, aquí los indígenas en La Guajira todavía siguen vendiendo a las niñas para que se casen con personas mayores por 1 o 2 chivos, y esa es la interpretación de su mundo, entonces todavía sigue siendo interpretativo eso de que el amor romántico no, porque, o sea, ¿qué vendría siendo el amor romántico como tal? O sea, casarte con una persona o estar con una persona, ya sea por intereses económicos o amorosos, o más allá de eso, que, o sea, es algo bastante complejo hablar sobre el amor porque hay que hablar, o sea, habría que tratar de entender a toda la humanidad y es muy complejo porque las culturas y las sociedades se manejan de una forma distinta. A mí me llama la atención algo que ha dicho, dime Marta. Es más, en el texto dice que la mayoría de nosotros vemos el mundo según las características de nuestra propia vida. A mí me llama mucho la atención algo que dijo Juan, porque Juan dijo, ya de pronto no funciona tan así, ya uno busca a alguien que lo apoye de alguna manera. Y yo me quedo pensando como que, bueno, pero posiblemente en la Edad Media, si yo me casaba con una mujer que tenía una tierrita y me la daban como dote para yo poderla cultivar, así yo no la conociera, su tierrita era un tipo de apoyo, ¿no? Entonces, es interesante porque eso de la palabra apoyo también puede estar mediado culturalmente. ¿Qué para mí es apoyo? Realmente para mí apoyo ahora mismo sería que alguien revisara sus trabajos. No me importa si no me quiere, pero que yo me tenga que librar de eso y que alguien lo revise. Eso para mí es un apoyo ahora mismo. Y lo estoy diciendo de manera de chiste, pero también es cierto que el apoyo... Profe, en cierto modo lo que dijo Juan, el apoyo viene siendo la dote actual aquí en Occidente, el apoyo ese.
Bueno, yo pienso también así como lo que dijo Juan. Exacto, Eso pero era, es que, anteriormente se utilizaba la dote y en toda la cultura, y yo creo que lo que es el arte, la literatura influyó mucho en el pensamiento actual de ese del romanticismo, del romance ideal. exacto, pero fíjate que es lo que para él representa el apoyo, ¿no? Eso es lo que voy, para lo que él representa el apoyo y para lo que puede representar apoyo para otra cultura. Para los guayús, como estaba mencionando José David, de pronto el apoyo es apóyanos financieramente regalándonos chivos. Y ya no sería solamente apoyo a ella, sino apoyo a la familia. No lo sé, no sé realmente cómo funciona la cuestión allá. Bueno, sí tengo una idea. A lo que quiero ir es el texto, ¿por qué sería, más allá de toda la discusión que estamos teniendo, que es muy interesante, el texto, ¿por qué sería más del paradigma interpretativo y no tanto del paradigma positivista? ¿Quién me dice eso en 3 líneas? Profe, porque simplemente quiere desmeritar lo que se venía viendo desde antes. Sí, pero no. Hay una razón por la cual el texto... ¿Qué hace el texto con el amor? ¿Qué hace el texto con el tema amor? Lo analiza. Ajá, ¿y qué hace? Lo describe de acuerdo Lo al compara con... contexto histórico-social. ¿Cómo, Andrés? Lo describe de acuerdo a un contexto histórico-social. ¿A un contexto? Bueno, a varios Y contextos históricos-sociales. está tratando de adentrarse a comprender la realidad. Ok, sí. Vamos a seguir. Está tratando de adentrarse a entender la realidad, pero Andrés nos decía que desde varios contextos. ¿Qué tendría que ver eso, no? O sea, ¿qué tendría que ver eso? Porque ellos Sabemos que están el texto... analizando esa Ajá. parte del amor de acuerdo a varias épocas y a varios lugares que no, ese lo que conocemos como amor y comprendemos como amor, en ese momento funcionaba igual. Ellos veían el amor como ser parte de una familia, que esa familia pudiera crecer, se casaban, tenían hijos, los hijos servían para trabajar en la finca o lo que Ajá. estuvieran trabajando en ese momento. Y en Occidente y en otras culturas funcionaba diferente. O sea, tienen Ajá. en cuenta el lugar y tienen en cuenta también en qué época se estaba basando para dar una interpretación. O sea que el texto que está haciendo, Interpretando. interpretando qué, él El amor en diferentes contextos. está interpretando el amor en diferentes contextos. Por lo tanto, de alguna manera, resumiendo parte de lo que han dicho, no es simplemente que simplemente quieran definir el amor romántico, sino que sí, el texto desacredita el amor romántico, pero el análisis que hace del mismo tema amor ubica al amor en diferentes contextos, en diferentes culturas y en diferentes épocas. Para concluir, ¿qué? Que en todas partes es igual. ¿Estás seguro que eso es lo que concluye? Profe, el texto, eso era lo que yo le iba a preguntar. Que hay diferentes formas de amar. O sea, el texto termina como tal hablando de nuestra postura como sociólogos Ajá. y de cómo debemos interpretar las cosas, o sea, que debemos de tener un desapego de los análisis que estaba haciendo. Entonces eso era lo que no entendía muy bien, o sea, porque él empieza hablando del amor y luego termina hablando como de una postura sociológica o de desapego como tal de nuestros sentimientos hacia lo que estamos realizando. Muy simple, bueno, eso es un buen punto que nadie ha tocado, pero es muy importante porque si tú eres un sociólogo y te basas en las posturas y en tus propias creencias, por ejemplo, si tú eres un sociólogo que cree que el amor romántico existe, tú serías incapaz de poder demeritar del amor romántico tal y como ellos lo hacen en la primera página del texto. ¿Sí? Okay. Por eso hay una parte en la que dice, dame un segundito, no sé si aquí está, yo sé que subrayé por aquí cerca. Profe, yo ya leí, creo que esa... Está al final, ¿cierto? Que habla una socióloga que dice que demuestra no sé qué y tal. Bueno, léelo para ver si es lo que yo estoy diciendo. Sé que no es lo que estoy diciendo porque lo mío no está al final, pero léelo y comenta lo que vayas a decir de eso. Estaba hablando sin el micrófono. O sea, lo que usted está diciendo, que nos enseña o que podemos resumir aquí. Entonces aquí dice que la socióloga demuestra que es necesario utilizar un punto de vista más amplio
para saber por qué somos, cómo somos y por qué actuamos de la forma en lo que lo hacemos. Nos enseña que lo que consideramos natural, inevitable, bueno o verdadero puede no serlo y que las cosas dadas de nuestra vida están influenciadas por fuerzas históricas y sociales. ¿Tú te leíste eso? Me perdí, pensé que sí lo estaba leyendo y no. ¿Eso está al final? Sí, al final. Ok, bueno, aquí hay una parte, esa parte es cierta, pero a mí me gusta una parte que está un poco más arriba, que está diciendo casi lo mismo tuyo, por eso me perdí. Dice, la sociología demuestra que es necesario utilizar un punto de vista más amplio para saber por qué somos, cómo somos y por qué actuamos de la forma en que lo hacemos. Nos enseña que lo que consideramos natural, inevitable, bueno o verdadero puede no serlo, y que una mujer amar a un hombre y que una mujer amar a un hombre. Perdón, me perdí un poco aquí en la manera en la que lo leí, voy a leerlo de nuevo. La sociología demuestra que es necesario utilizar un punto de vista más amplio para saber por qué somos como somos y por qué actuamos de la forma en que lo hacemos. Nos enseña que lo que consideramos natural, inevitable, bueno o verdadero puede no serlo y que una mujer amar a un hombre. Es decir, respondiendo a la pregunta de Juan, realmente lo que está diciendo es que no puedes dejarte llevar por tus propias percepciones de los hechos a la hora de hacer análisis, sino que tienes que tener una mentalidad amplia. Que lo que nosotros consideramos verdadero o inevitable, como decir, bueno, el amor romántico es natural, eso no tiene nada de, eso es natural, todo el mundo lo siente, ese tipo de posturas deben dejarse de lado porque justamente el texto está demostrando que el amor puede ser interpretado de diferentes maneras según contextos y épocas, ¿sí? El texto es una reflexión de alguna manera a dos bandos, una reflexión acerca de cómo deberían hacerse los análisis, pero también una reflexión sobre el amor. Sobre el amor lo que nos está mostrando es que el amor no puede ser un tema que se pueda abordar solamente como una cosa definitiva. El amor es esto. El amor romántico es esto. No se puede. Ya lo hemos visto que de hecho es una noción reciente y que el amor como tal puede tener diferentes significados dependiendo de la época y del contexto, y con ello el matrimonio. Entonces, cuando investigamos, cuando decidimos investigar un tema, y aquí están hablando de la sociología, es no puedes casarte con las ideas que tú tienes de tu cultura o de tus creencias para ir a imponerlas o para creer, imponerlas no, para desarrollar tu investigación con base en esas ideas. Eso respondiendo a la pregunta un poco de Juan, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, un poco más abajo dice, por consiguiente, el amor romántico no puede considerarse como una parte intrínseca de la vida humana, sino que en realidad esta concepción es fruto de muy diversas influencias sociales históricas, que son el objeto de estudios sociológicos. Es decir, un trabajo sociológico tendría que mirar el amor desde cómo se da el amor romántico y cuáles son los factores que lo han influenciado en contraste con su contexto y su espacio, ¿sí? Y su tiempo. ¿Está claro lo que estoy diciendo, no? Porque ustedes leyeron el texto, así que saben de lo que estoy hablando. Sí. El texto en parte, en gran medida, es una reflexión sobre eso, sobre cómo al analizar un tema como el amor, hay que ser lo suficientemente abiertos como para poder interpretarlo en un contexto. ¿Podemos hablar del amor romántico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? De poder se puede. Exacto. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué? ¿Basándonos en qué? En que hay algunas posiciones que sí lo tienen en cuenta. Más que algunas posiciones, unos qué. O unas qué. Comunidades. Unas comunidades, muy bien. ¿Quién dijo comunidades? Ana Gabriela. Exacto, unas comunidades. Entonces yo puedo analizar en el siglo XXI adolescentes y jóvenes que consideran el amor romántico. Y yo puedo hacer el análisis, pero ojo, tengo que tener en cuenta que es una población situada en un contexto histórico con unas características particulares. No puedo creer que esas conclusiones que yo tenga del amor romántico de estos muchachos de 15 años van a ser iguales a las conclusiones que yo obtendría si analizara muchachos de 15 años de hace 400 años. ¿Sí? Básicamente el texto apunta a eso. Por eso es un texto de tipo interpretativo, porque eso es lo que nos está diciendo, que hablar de amor implica que hay que tener diferentes perspectivas de lo que se hace. Si el texto fuera positivista, ¿cómo debería ser? ¿O cómo debería tratar el amor romántico? ¿O qué debería concluir? Que todos amamos de la misma manera. Y que siempre se ha amado igual. Exacto. Si el texto fuera positivista, se quedaría en la primera oración diciendo
por ejemplo, el texto podría decir algo como, vamos a mirar, la primera oración dice, que es la que más ruido hace, ¿has estado enamorado alguna vez? Es prácticamente seguro que sí. La mayoría de la gente sabe desde la adolescencia qué es estar enamorados. Y para muchos de nosotros, el amor y el romance aportan algunos de los más intensos sentimientos de la vida. El amor ha estado desde siempre. Prueba de ello son textos como Romeo y Julieta, donde uno muere por el amor del otro. Igualmente podemos hablar de otras obras clásicas que nos muestran cómo era el amor en la Edad Media. Y podemos pensar en los cuentos de, qué sé yo, de los hermanos Grimm, o de toda esta gente que nos hablaba de cómo se enamoraban la primera vez, bla, 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 bla. El texto puede plantear eso siguiendo una postura positivista, pero todos esos relatos, de alguna manera, están mediados, como nos dijo Frank en algún momento, por ideales, porque eso no realmente pasaba en la sociedad. Incluso, así eso hubiera pasado en esas épocas, eso es qué parte del mundo, qué cultura. Profe, ese era uno de los puntos que iba a tocar con respecto a ahora que usted habla de Romeo y Julieta. Yo creo que ahora es porque es tan entendible que de una u otra manera esa historia tuvo tanto boom, porque en ese tiempo la gente no se casaba de esa manera, sino por Muy los bien. privilegios. Sí, claro. O sea, mucha gente dice, es la más grande historia de amor del mundo, y tú la ves y dices, una historia súper tonta, ¿por qué gustó tanto? Claro, porque era un ideal, era un sueño de alguna manera tener eso. Y ojo, esa es una visión occidental. Obviamente para otras comunidades eso será como una cosa, como dice en algún momento del texto, hasta una enfermedad, ¿no? Como que qué cosa tan tonta, o sea, que te mates por una persona, a mí se me hace absurdo. Pero, en ese momento dado, eso era un ideal precisamente porque no se vivía, ¿sí? Entonces, en efecto, el texto, si fuera positivista, tendría una sola visión del amor. Acá hay varias visiones del amor porque el amor está siendo interpretado desde diferentes contextos. Para concluir que, por lo menos desde mi punto de vista, que sí, uno puede analizar el amor romántico, pero analízalo en su contexto con la población indicada. No pienses que esa conclusión que obtengas de la comunidad indicada la puedes ir a exportar a todo el mundo. ¿Dudas hasta aquí? Por eso yo tenía algo que aportar cuando estaban hablando de los sociólogos, pues que considero que usted decía que no nos podemos casar con ningún tipo de paradigma o de, No, digamos que de ideales, idea ideales, tuya de perdón. tu cabeza, de idea tuya de tu cabeza. Ajá. Ok, entonces considero que sería casi que igual que de pronto un sociólogo cristiano investigar sobre o querer sacar conclusiones sobre el aborto o la adopción Sí. gay o ese tipo de cosas. Sí, ese es un tema que es complicado justamente por eso. A veces, yo no sé cómo harán muchos cristianos que se dedican a la ciencia, la verdad no sé cómo lo harán, pero a veces te toca desprenderte, o sea, te imaginas que te pongas a estudiar el origen del universo y todo ese tipo de cosas que están tan mediadas pues por la no cristiandad, por la no creencia en Dios, y que te toque estudiarlas cuando tú crees en Dios. Yo creo que es complicado, realmente no sé cómo lo harán. Que literal, se dan duro, se dan full duro porque es como su ética, su moral contra la ciencia que están, ¿sí me explico? O sea, están luchando, una lucha interna que he tenido amigos que han vivido eso y es una lucha interna que termina volviéndose loco, o sea, literal, es una vaina heavy. Es su creencia contra la realidad latente. Lo siento, estoy siendo un poco ateo yo, pero sí, exacto. Profe, Es eso. Dime. e inclusive cuando alguien se encuentra en esa posición termina casi confundido por casi todo lo que le ha pasado, por lo de la moral y sus creencias. Creo que termina como que siempre confundido en lo que cree o lo que tenía antes hasta que llega a la investigación. Claro, eso suele pasar mucho. Así como puede pasar el caso de que simplemente dejas eso de lado. De hecho, profe, o sea, un aporte así como, mi profesor de filosofía del colegio terminó volviéndose ateo por lo mismo, porque como que, o sea, ya no podía más, como que no creo en nada de esto, ni no puedo creer ni en mi ética, o sea, ni en mi moral como crecí, la creencia con la que crecí, con la ciencia, con lo que he estado estudiando todos estos años y a lo que dediqué mi vida. Claro, eso puede pasar. Puede pasar también como el profesor de un compañero, dime. Profe, y bueno, también lo contrario por un caso, por ejemplo, cuando yo estudiaba en química en la universidad, en otra universidad, había un profesor de biología que él, o sea, él decía que no era creyente, ¿sí me entiendes? Pero una vez nos dijo como que uno se pone a pensar a veces, o sea, pensando así, y termina creyendo como que todo el cuerpo humano es tan perfecto, o sea, todo eso es perfecto, que uno llega a pensar que sí hay alguien que lo creó. Profe, pero no todos son, por lo menos hay alguien que se llama John Lennox, hay alguien que se llama John Lennox,
que no todos son ateos. Hay alguien que se llama John Lennox, es un científico, yo creo que también es profesor de la universidad, creo que de Oxford, algo así. Lo pueden buscar en YouTube. El man tiene unas teorías muy buenas. ¿De qué? Pensé que me iba a decir algo como de que era su teoría, pero ok, entiendo lo que va. Todo lo que queremos saber es tu posición, Ale. ¿Cuál posición tienes frente a este tema? ¿Al amor? No, frente a lo que estamos hablando ahora mismo. El positivismo ¿Qué eres tú, ateo? No. Yo, aunque me odie mucha gente y todo lo demás, yo lo entiendo, yo soy ateo. Eso es indudable. Nunca lo digo de frente porque no quiero que los estudiantes me odien y porque no quiero que crean que mis comentarios están mediados por eso, pero yo soy ateo. Si me estás preguntando así literal, la verdad no me voy a poner a mamar gallo. Yo soy ateo, yo no soy creyente. Era muy creyente, era casi cura, ¿no? Quise ser cura en una época de mi vida, pero me pasó un poco lo que contaba Sebastián sobre su Es que, profe, profesor. tiene toda la razón, porque es que, bueno, yo en esta, o sea, compartiendo un poco del tema, ya como adentrando, el tema de la religión es tan complicado que yo hasta decidí como que no ponerme un nombre, sino como que me considero una persona, creo que es agnóstico. Agnóstico es el término que literal, o sea, creo en Dios, claramente creo en Dios, pero no como que pertenezco a alguna religión, ¿sí me explico? O sea, no hago parte de una religión ni cristiana, católica. Eso no es agnóstico, entonces. Bueno, eso no sería agnóstico, creo. Sí, profe, sí sería. ¿Sí sería? Es como, el agnóstico es como, tú crees en Dios, Él está allá, tú estás acá, tú tienes tu posición, yo tengo la mía. No, creo que el agnóstico es una idea errónea. Eso se llama Ser agnóstico es, o sea, no cree en un Dios, sino que cree que existe alguien que algo, algo. Más bien, él es deísta. O sea, él sabe que es un Dios, pero no se identifica ni con el Dios cristiano ni con Mahoma. O sea, él es deísta, cree que hay un ser. Él es teísta, claro. Él es teísta, cree que hay un Dios, pero exacto, sí. Pero el agnóstico yo sí creo que cree que hay algo, considera que hay algo, pero no necesariamente el Dios católico que nosotros conocemos, el Dios judío-cristiano. Necesita una prueba para creer. ¿Quién me está preguntando si yo la necesito o si la gente la necesita? No sé. No estoy preguntando. Profe, y ese tipo, entonces, ¿qué sería? Es que por eso se llama fe. Se llama fe. Pues, se va a formar y se va a alargar. El término sería entonces como, ¿cuál sería el término? ¿Cómo? ¿Cuál sería el término adecuado, el término correcto? Yo diría que simplemente eres creyente o que eres teísta, no estoy seguro. O sea, yo quiero aclarar que, o sea, creo en un Dios, creo en Dios y tengo fe. Eso ¿En cuál Dios? ¿En cuál Dios? Exacto. El que me creó, o sea, yo creo en el Dios que creó la tierra, el cielo, el que me creó a mí como humano. ¿Y ese cuál es? ¿Cómo le llamas? ¿Alá, Jehová o simplemente que es Mahoma? No, yo creo en un Dios que me creó, lo llamaría Jehová, que es el nombre que le han adecuado. El judío-cristiano, o sea, tú crees en el Dios judío-cristiano. Pues tú eres creyente y ya, no yo creo en el Dios dado. Exacto, o sea, yo no le quiero colocar un nombre a Dios, como que Dios es el dueño de todo, pero no creo en una religión, como que una religión que hace discípulos, o no, una religión que predica tal cosa, no me gusta, o sea, eso no me gusta. Yo creo en un Dios en el que fue el que me creó. Pero entonces no eres creyente. Eres creyente, desde mi punto de vista eres creyente. Correcto. Exacto. Pero entonces no, simplemente tú estás confundido. Simplemente no eres un practicante de una religión, pero tú eres creyente como hay mucha gente en el mundo, ¿no? Si crees que eres teísta porque tú crees que hay un Dios y de hecho sí crees que ese Dios es el judío-cristiano. Tú no crees en Alá, ni crees en el Dios Sol, ni nada de eso. Tú crees en el Dios judío-cristiano, tú eres creyente. De alguna manera te podrías ¿Cómo? No, cielo, no es no ir a la iglesia, porque es que no tengo como una específica, o sea, una religión. No me refiero a una iglesia, porque iglesias hay en cada esquina. Me refiero a una religión católica, cristiana, apostólica, la testigos de Jehová, musulmanes, ¿sí me explico? No te preocupes, man, todos te entendemos, no te preocupes. Yo lo que te entendí es que tú eres cristiano. Yo sé que encendí un poquito la polémica por preguntarte la cuestión, pero ajá. Te tengo otra cree en Dios, pero no practica la religión. Ajá. Hombre, creen Dios, pero no creen los humanos, ya, cállense. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, tú eres cristiano, ya, ese hasta allá.
profesor, yo creo que Sebastián está epistemológicamente confundido con sus creencias y sus razones. Yo creo que tú estás confundido con el término. Pero irónicamente creo que es la primera vez en la que lo utiliza bien. Irónicamente creo que es la primera vez que el término de pronto cabe ahí. Creo que su abuso de usar el término creo que ha dado resultado en un contexto. No cabe perfecto, pero tampoco está tan mal. Bien, bueno, listo. Pues yo creo que llegamos hasta aquí. La clase se acabó hace 8 minutos. Ya de hecho yo había finalizado la clase cuando nos metimos a hablar de mis creencias. Profe, monte la clase, yo. Ay, no, recorté estos 8 minutos, qué vergüenza ni estoy. Profe, yo sí voy a ser claro, que Jesús, el Hijo de Dios, lo bendiga en esta noche, ¿yo? Que van, yo creo en DAO. Amén, amén, amén. Gracias. ¿En cuál DAO? ¿El alcalde? Amén, amén, amén. El